Una vez que entren a la página, les va a aparecer del lado izquierdo todas las marcas de auto que hay, o casi todas, de verdad. Yo creo que si le faltará alguna será muy raro, pero casi todas las marcas de auto están aquí disponibles. Entonces, ¿qué tal, gente de la nueva generación? Como siempre, espero que estén muy bien. En esta ocasión, yo creo que este es uno de los videos más importantes de mi canal. De verdad, no sé cómo explicarlo. En cuestiones de conocimiento, de utilidad, es algo que les va a ayudar muchísimo. Es una página que me ha ayudado muchísimo a la hora de instalar una alarma, de saber el código de colores en los carros, ya que, como ustedes saben, en las alarmas, en el manual, te va diciendo, por ejemplo, que el cable de corriente es el rojo, que el cable negro es de tierra. Te va diciendo cada uno de los cables que corresponden a la alarma. Pero el verdadero problema nos lo encontramos a la hora de instalarlo en el carro. Es decir, en todos los carros, en todas las marcas, en todos los modelos, los códigos de colores siempre cambian, o todos son diferentes, de verdad. Por ejemplo, en un carro el cable de corriente es color rojo, en otro carro es café, en otro carro es negro, en otro carro es morado, en otro carro es transparente. Todos los carros cambian a la hora de buscar los cables que necesitamos para conectar nuestra alarma. Así es que en esta ocasión te voy a enseñar a manejar esta página y a poder utilizarla para que puedas instalar la alarma más rápido y mucho más fácil. Así es que vamos allá. Vamos a entrar de lleno a esto. La página, como probablemente a lo mejor ya la pudieron ver aquí en la descripción o en los comentarios, se llama Bulldog Security. La van a buscar así desde Google. En la parte de abajo va a haber dos opciones. En este caso, si queremos entrar directamente es esta, pero no sé si a mí, porque ya la he buscado varias veces, me aparece esa opción. Vamos a entrar desde un inicio para que no tengan ninguna duda. Vamos a entrar desde la página directamente, que es Bulldog Security, que es esta. Y la parte que nos interesa, o a la que el link nos iba a dirigir desde un principio, es la que dice donde dice soporte, que es esta parte, y va a ser la primera opción, que es esta, ¿vale? Le vamos a dar clic. Una vez que entren a la página, les va a aparecer del lado izquierdo todas las marcas de auto que hay, o casi todas, de verdad. Yo creo que si le faltará alguna será muy raro, pero casi todas las marcas de auto están aquí disponibles. Entonces, yo en este caso estoy en México. Voy a poner el ejemplo de algo que es muy conocido aquí. Ya va a ir dependiendo del lugar de donde me estés viendo. En este caso yo voy a poner el ejemplo de Volkswagen. Si quiero ver, por ejemplo, yo de Volkswagen, voy a dar clic aquí y me va a aparecer toda la lista de las submarcas de Volkswagen. Es decir, por ejemplo, me aparece del Beetle, me aparece de la Eurovan, me aparece de la Golf, del Jetta, del Passat, me aparecen todas las submarcas. Entonces, para esto es un dato que se me había pasado por alto. Sí es necesario tener un inglés básico, algo que puedas entender, que son los colores en sí, no hay algo más allá. De todos modos, si hay algo que no entiendes, que no puedes saber qué es muy fácil con utilizar traductor Google, y cualquier cosa que no entiendas, lo único que debes hacer es copiar la parte que no entiendes, pegarla y traducirla. Es algo muy sencillo, es algo muy básico, así que para esto sí no debe de haber problema. Entonces, una vez sabiendo esto, yo les comentaba, lo que deben de saber es la marca del carro que le van a poner la alarma, la submarca, es decir, en este caso tenemos un Volkswagen. Vamos ahorita a poner, por ejemplo, un Jetta, y aparte de eso tienen que saber qué versión es. Es decir, el Jetta tiene por lo menos 3 o 4 versiones, que es una versión sin vidrios eléctricos, sin quemacocos, viene totalmente austero, lo único que trae son seguros eléctricos. Ya de ahí viene otra versión que son los vidrios eléctricos, no tiene quemacocos, pero sí tiene los 4 vidrios, y la versión full que trae quemacocos, que trae muchísimas más cosas. Entonces, es algo que debemos de especificarlo en el programa. Es decir, yo tengo, por ejemplo, aquí del Jetta, y tengo disponible el Jetta normal, por decirlo así. Tengo el Jetta con vidrios eléctricos y tengo el Jetta sin vidrios eléctricos. Entonces, debemos de especificar o saber bien a qué modelo le vamos a instalar una alarma. Entonces, vamos a poner aquí nada más el ejemplo de un Jetta con vidrios eléctricos, y vamos a poner el ejemplo que queremos de un 2003 a un 2004. Esto nos va a indicar que estos cables son compatibles con cualquiera de esos años. Ahorita es un rango muy poco, solamente son 2 años, que son 2003 y 2004, pero ahorita van a ver que hay modelos que se van desde el 2005 hasta el 2012, o son muchos años con los que son compatibles este diagrama. Entonces, seguimos con este ejemplo del Jetta. Primero, en todos los diagramas, la secuencia va a ser la misma. Siempre va a empezar por la corriente y hasta el último siempre va a dejar el anti-theft. Vamos a ver, primero es 12 volts. 12 volts constante es lo que nos dice aquí. Eso quiere decir que es una corriente directa. Nos dice que el color es un color rojo y que es positivo. Es el primer cable que vamos a buscar. 12 volts constante significa que es corriente, y nos va a decir dónde se va a localizar este cable.
En este caso nos está diciendo que está en el switch, es decir, en los cables que bajan de la parte del switch. Donde ustedes meten la llave, en la parte de atrás viene el conector donde salen todos los cables para el carro. En esa parte vamos a encontrar este cable de corriente directa. En el segundo recuadro nos va a dar el starter, que este es la marcha, y como pueden ver aquí va a dar dos opciones. Va a haber algunos carros que va a haber de 2 hasta 3 opciones de cable y nos va a decir si podemos tomar cualquiera de esos. En algunos nos va a decir va a haber un cable, va a haber dos cables, por ejemplo blanco con negro, pero de esos blanco con negro solamente puedes tomar uno, así que debes de verificar. Esto nos está diciendo que hay dos opciones y estas dos opciones no nos está dando ningún impedimento. Nos dice que puede ser un rojo con negro o nos dice que puede ser un rojo con gris. Y nos dice que también podemos encontrarlo en la parte del switch. También en los cables, igual que con el cable de corriente. Posterior a eso, nos va a dar el cable de ignición, es decir, la corriente cuando nosotros abrimos el switch. Y nos va a decir que es un color negro y que es positivo. Y que también lo vamos a encontrar en el switch de ignición, ¿vale? Estos tres cables van a ser base. Todas las alarmas necesitan algo así, bueno, a excepción del de la marcha. Pero prácticamente todas las alarmas lo vamos a necesitar. Nos vamos a ir un poco para abajo. Podemos ver ahora que nos está diciendo el parking light. Esto es de que, es decir, la corriente de los cuartos. Cuando nosotros activamos y desactivamos la alarma, necesitamos que los cuartos prendan. Entonces aquí siempre nos va a dar dos opciones. Nos va a decir si tiene cuartos negativos o si tiene cuartos positivos. Cuando no tenga va a aparecer una N y un slash con una A. Cuando nos aparezca esta opción significa que el carro no tiene ese cable. Es decir, aquí nos está diciendo que los cuartos no tiene un cable negativo, solamente tiene positivo. Eso es bien importante. Siempre tienes que fijarte bien si el diagrama te está diciendo que el cable es positivo o es negativo. No te vayas con la confianza de que este cable siempre es positivo o este cable siempre es negativo. No, revisa bien el diagrama, qué te está diciendo, si es positivo o si es negativo. Y aquí nos está dando dos opciones, pero si notan hay algo diferente. Por ejemplo, en el cable de la marcha nos está diciendo que es un rojo con negro o un rojo con gris, pero aquí nos está diciendo gris con café y gris con morado, es decir, tienes que utilizar los dos. Por eso les comento, es muy importante, si no entienden estas partecitas, no las ignoren, tradúzcanlas, vean qué significa, para que no se vayan con la finta de que pueden utilizar uno u otro. En este caso aquí les está siendo muy específico que tienen que usar los dos. Es decir, los dos cables tienes que ocuparlos para poder prender los cuartos. Y si notan, aún más abajo te dice que veas la nota 1. Vámonos a la nota 1 y aquí te está diciendo que este vehículo utiliza dos cables para prender los cuartos. Casi todas las páginas te va a decir que necesitas unos relays. Ya ahí va a ir dependiendo de qué alarma estés utilizando. Si una alarma solamente está enviando algo de señal, es decir, 700 miliamperes, que generalmente es lo que mandan únicamente para activar un relevador, o la mayoría de las alarmas mandan una corriente fuerte, con un amperaje fuerte para poder prenderlo. En este caso ya va a ir dependiendo de cada alarma que vayamos instalando. Entonces, aquí te está diciendo que este vehículo utiliza dos cables para prender los cuartos y no te está diciendo nada más, con eso tienes suficiente. Y también te dice dónde está, que en este caso te está diciendo que está en el switch de luces, es decir, me parece que el Jetta está en el volante, está en el switch de luces en la parte izquierda, entonces te está diciendo que debes de tomar los cables desde el switch de luces, es decir, desde la parte de atrás donde vienen todos los cables conectados. Vamos con el que sigue. En estos dos cables se refiere a que son los cables que cierran y abren seguros y nos está diciendo que es el cable amarillo con azul y verde con rojo o amarillo con verde. Esto, como te vuelvo a comentar, debes de leer bien este asunto. Ahora, aquí si notan, no te está diciendo que es positivo o si es negativo, no te está dando ninguna especificación. Te está diciendo que es tipo B y te está diciendo que el parabrisas también es tipo B. Esto da para otro video. Los seguros eléctricos vienen de tipo A a tipo F, me parece. Ahorita no recuerdo muy bien. Eso da para otro video. Si quieres que explique eso, puedes dejármelo aquí abajo en los comentarios. Les voy a decir nada más los dos más importantes. Cuando te dice que es tipo B, significa que es negativo para cerrar y negativo para abrir. En ambos te está diciendo que es tipo B. Y cuando dice que es tipo A, el tipo A es que manda corriente para abrir y manda corriente para cerrar. Esos son los dos más básicos, tienes que aprendértelos. Vuelvo a repetir, tipo A es que es corriente y tipo B es que es tierra. En este caso te está diciendo que ambos son tipo B, es decir, ambos necesitan
un pulso negativo para activarse o para desactivarse. Y te está diciendo que es en el módulo que está en la puerta del conductor. Te da una nota 2, vamos a irnos a la nota 2, que dice nota 2, el módulo está localizado dentro de la puerta del conductor. Es decir, te dice exactamente dónde está. Entonces tú lo que tienes que ir a hacer es desarmar la puerta y en el módulo que está en esa puerta debes de buscar estos dos cables, un amarillo con azul o un verde con rojo o un amarillo con verde. Los colores, amigos, de verdad tienes que buscarlos bien, tienes que cerciorarte que esos sean. O sea, no por el hecho de que te está diciendo aquí que son esos, ya vas a ir y vas a conectar tu alarma. No, tienes que ir a verificar que realmente sea ese cable. Entonces, aquí nos está dando, por ejemplo, dos opciones. En el de cerrar nos está diciendo que es un amarillo con azul, pero en el de abrir nos está diciendo que puede ser un verde con rojo o puede ser un amarillo con verde. Dice que es tipo B y todavía nos da otra especificación. Nos dice que requiere de doble pulso para desactivar. Es decir, que necesita dos pulsos negativos para que abran los seguros. Que en este caso el Jetta lo que tiene son seguros progresivos. Es decir, con uno va a abrir el del piloto y con el otro pulso va a abrir los demás seguros. Entonces, estos asuntos son bien importantes. A lo largo del video siempre te voy a estar recordando que debes de leer las letritas chiquitas para que no se te pase ningún detalle. Entonces, bueno, con eso terminamos con lo de seguros cerrados y abiertos. En el siguiente recuadro no nos va a servir, para las alarmas no nos sirve, para eso ya tenemos el Power Lock, que es para cerrar los seguros. El siguiente sí es bien importante. Este es el cable que detecta cuando las puertas se abren, que en este caso te los pone como el interruptor de puerta. Y te está diciendo que es un café con amarillo y que el pulso es negativo. Y te dice que está en el módulo de confort. Te dice qué pin debes de utilizar. Aquí te está diciendo que es un arnés que tiene 23 pines. Es decir, los arneses que traen los módulos traen cierta cantidad de pines. En este caso te está diciendo que es el arnés que tiene 23 cables metidos, por decirlo así, para que quede claro. Y te está diciendo que el cable café con amarillo está en el pin número 1. Es el que debes de ir a buscar. Y te vas a la nota 3. También te está diciendo que te vayas a la nota 3. Y te dice que el módulo de confort está localizado en el conductor del lado izquierdo, donde está el tablero. ¿Sí estoy bien? Mi traducción sí está bien. Si me equivoco ahorita en alguna traducción, disculpen, ahorita lo estoy haciendo así. Pero parece que sí te está diciendo que está del lado del tablero, del lado del conductor, es decir, donde está el tablero un poquito abajo en la parte izquierda. Te está diciendo que ahí está ese módulo, que en esa parte, y una vez que lo encontremos vamos a buscar este arnés. Una vez que hemos terminado con ese, aquí te está diciendo ahora el Doom Light. Esto es la luz de cortesía. Para prender la luz de cortesía te está diciendo que es un cable azul con gris y que es negativo y que también está en el módulo de confort. Igualmente te dice en qué arnés lo vas a encontrar, en qué número de pin y qué color del cable es. Entonces este es uno. Por ejemplo, ya después nos está diciendo aquí que ya cuando traen puertas corredizas, también hay algunos que traen puertas corredizas y traen cables diferentes. Si es así, te lo va a identificar aquí. ORN, esto es para cuando, por ejemplo, es una alarma más específica como una Crime Stopper, una Viper, una Point, que tienen una salida para conectar el claxon. Aquí te está diciendo que el claxon es el cable es color negro con amarillo y que es positivo. Y te dice que está en el relay que lo vas a tomar desde el relay que es del claxon y que está abajo del tablero del conductor. Es decir, del lado del conductor te está diciendo que está el dash es tablero y te dice que está o sea, está en la parte de abajo. Disculpen ahorita mi traducción. Pero está en la parte de abajo. Te dice que el relay del claxon está en la parte de abajo y desde ahí vas a tomar el cable que es negro con amarillo y te está diciendo que es positivo. Una vez un poco más abajo, el touch no nos importa, el que sigue tampoco, el brake tampoco, bueno, en la mayoría de los casos no. Y el último dice Factory Alarm Disarm. Esto es para cuando traen una alarma original. Para muchos carros, por ejemplo, me parece que Chrysler es uno de ellos, de los modelos antiguos, que si tú cierras los seguros con el botón de la puerta y cierras la puerta, en automático la alarma se va a activar. Entonces vas a tener problema porque cuando tú le actives la alarma, lo más probable es que la alarma original también se vaya a activar y cuando abra la puerta, la alarma original se va a activar y el cliente no va a tener cómo desactivar esa alarma. Entonces, para eso es este cable. En este caso nos está diciendo que no es necesario conectar ningún otro cable. Es decir,
nos dice que con el mismo con el que estamos desactivando los seguros, con ese mismo, de hecho nos está diciendo que el primer pulso va a servir para desactivar la alarma. Esto es solamente un ejemplo, En otros carros te dice, por ejemplo, que tienes que ocupar otro cable y que es positivo o que es negativo o que es mediante una resistencia para poder desactivar la alarma. Pero en este caso nos está diciendo que con el pulso positivo con el pulso negativo que vamos a mandar para abrir los seguros, con ese mismo pulso solita se va a desactivar la alarma. Como les comentaba, esto es solamente un ejemplo. Vamos a ver nada más otro más. No sé, alguno un poquito más difícil. La Jeep, por ejemplo, es una de las más difíciles también, o más que requieren un poquito más de trabajo para poder instalarles la alarma. Vamos a poner como ejemplo la Liberty 2005 a 2007. Vamos a irnos un poquito más rápido para que esto no se haga más largo. Nos dice primero, la corriente es un rojo que te dice que hay dos cables de corriente que están igual en el switch. Nos dice que está la marcha, nos dice que está la ignición. Nos dice que, por ejemplo, en el caso de cuartos, sí tiene un cable de cuartos negativo. Y nos dice que es un rosa con rojo. Y nos dice que veamos la nota 2. Vamos a ver también que nos dice la nota 2. Y a ver, miren, por ejemplo, aquí nos está diciendo que los cuartos es un negativo, pero es a través de una resistencia de 910 ohms, lo cual quiere decir que ese pulso negativo debemos de meterle una resistencia para que pueda prender los cuartos, porque en dado caso que no lo hagamos y no leamos esta nota, podemos quemar algún módulo, podemos quemar alguna pieza. Por eso les vuelvo a decir, es bien importante leer las notas y las letras chiquitas. Aquí nos dice que son negativos, son cuartos, nos está diciendo que tenemos que usarlo mediante una resistencia y nos dice que podemos utilizarlo en el switch de luces o en el módulo BCM, que nos viene diciendo las mismas cosas o los mismos detalles que necesitamos para poder encontrar ese cable. Y por ejemplo, ya aquí nos está diciendo que las luces en positivo y en letras mayúsculas con signos de admiración nos está diciendo no lo utilicen. Esto es bien importante. Si aquí nos está diciendo que no debemos de utilizar ese cable, no lo utilicen. Por eso muchas veces llegan a quemar módulos o hacer alguna otra cosa, dañar el carro. Por eso es bien importante que sigan estas instrucciones y verifiquen que realmente sea así. Entonces, bueno, aquí están los cuartos positivos. Nos está diciendo que el cable para cerrar los seguros es un cable carne con azul oscuro y nos dice que es un solo cable para cerrar y para abrir. Entonces nos dice aquí la nota 3, vamos a la nota 3. Para cerrar necesita un negativo a través de una resistencia de 1400 ohms y para abrir necesita una resistencia negativa a través de 426 ohms. Entonces esto es bien importante. Por ejemplo, este sistema, como les comentaba, de la Jeep es media especial. Un solo cable es para cerrar y para abrir. Solamente tienes que mandar un negativo, pero con diferentes resistencias. E igual te dice que está parte de atrás de la caja de fusibles y te dice qué pines y todo esto, cosa que ya habíamos visto antes. Digo, esto es bien diferente, para cada carro es muy diferente. La mayoría vienen un poquito sencillos, pero camionetas como la Jeep o como algunas otras vienen bien especiales. Por ejemplo, ya ahora nos dice que el cable para puertas, para detectar si las puertas están abiertas o cerradas, directamente nos dice ve a la nota 4. Vámonos a la nota 4. Como pueden ver, aquí son 5 cables los que vamos a ocupar para detectar cuando las puertas están abiertas o cerradas. Imagínense. Y en cada uno ya después van a ir viendo que les va a pedir que tienen que utilizar un diodo para conectar esas puertas. Entonces, como pueden ver, es bien importante que lean las notas, bien importante, y verificar que efectivamente sean esos cables, que como les digo, el 98 o el 99% de veces siempre coinciden los cables que te está diciendo aquí el diagrama junto con los cables que vas a buscar en tu carro. Y como les comentaba, estos son solamente ejemplos. Aquí nos podemos pasar horas hablando de qué tipo de carros, qué colores de cables traen, qué notas dice, si tienes que utilizar diodos, si tienes que utilizar relevador, si es negativo, si es positivo, si es con resistencias. Vaya, trae muchísimas cosas. El tiempo, amigos, les va a ir dando la experiencia. Poco a poco esto se lo van a empezar a saber de memoria, van a poder identificar mejor los cables, dónde están los módulos, qué cosas no debes de hacer, qué cosas te van a hacer más fácil encontrar los cables. Entonces, como les comentaba, aquí nos podemos pasar muchísimo tiempo. Yo sé que a lo mejor van a tener por ahí algunas dudas, pero en la base, esto es todo lo que deben de hacer para poder instalar la alarma en un carro, así sea un carro del año, así sea un carro un poquito difícil como lo vieron aquí en este caso de la Jeep. Solamente lean muy bien las notas, vean dónde está, verifiquen con el multímetro que ese cable sea el correcto para que no tengan ningún problema. Y de verdad, esto nos ayuda muchísimo tiempo, nos hace muy fácil poder encontrar los cables. Ya no vamos a estar como antes buscando cable por cable, estar cortando, pelando cada cable para
para verificar. Esto de verdad nos va a poder ayudar muchísimo para encontrar el código de colores en nuestros carros. Ahora, si tienen alguna duda, de verdad, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Yo voy a tratar de prestar atención a este video para poder contestarles todas sus dudas. Igual, si tú pudiste resolver algo y ves en los comentarios que alguien tiene esa misma duda que tú ya pudiste resolver, contéstala, ayúdanos entre todos para que podamos hacer esta comunidad un poquito más grande y que realmente podamos hacer más fácil nuestra instalación, mejor nuestra instalación y que no tengamos ningún problema de que andemos quemando módulos o haciendo cualquier otra cosa. Antes de finalizar este video, debo de aclarar que esta página no me está pagando, de verdad, no necesita pagármelo, yo la he utilizado durante mucho tiempo. Sus servicios gratuitos ahí están, así es que yo no tengo ningún problema a la hora de hacerle publicidad. Al contrario, de verdad que esta página te ayuda muchísimo y te da tanta información gratuita para poder hacerte la vida mejor en la cuestión de instalación de alarmas. Y pues ahora sí que espero que este video les haya ayudado. Ya saben, como siempre, dudas, preguntas aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.